Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, poder compartir los diferentes puntos de vista que expresan nuestros invitados para que usted pueda construir su propia lectura de lo que está pasando en el país y sobre todo cuando ponemos en exposición, desde luego, los diferentes temas que están versando en la parte política, en lo económico y también en lo social. Así es que desde ya, bienvenidos a este martes 3 de octubre. Este día me acompañan diputados de la Asamblea Legislativa para conocer adelantos del proyecto de reforma que tiene o que va a tener precisamente el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero FOSAFI y otras iniciativas para la creación del fideicomiso del café por $300 millones, rubro vital para la economía del país y para la generación de empleo en el campo que tanta falta hace. Vamos a aprovechar también a hablar con ellos sobre la ley de simplificación administrativa, que por cierto, ayer el sector privado pidió que el presidente de la República pudiese sancionar esta ley que fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. Y otros temas muy importantes que vamos a tener con nuestros invitados. Para hablar del tema me acompaña acá el presidente de la Comisión Financiera y diputado del Partido Gana, Francis Habla, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, buenos días Ernesto, buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este set con la diputada Margarita y el diputado Calixto Mejía. Así es, en efecto, Calixto Mejía, diputado del FMLN y también miembro de esa Comisión Financiera y Economía. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Neto, presidente, ambos son presidentes de comisiones. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas y especialmente a nuestras niñas. Así es, en efecto. Margarita Escobar, diputada del Partido Arena y presidenta de la Comisión de Economía, también con nosotros acá en nuestros estudios. Gracias, Margarita. Buenos días, Ernesto. Buenos días, estimados amigos televidentes, estimados colegas, diputado Calixto y diputado Francis Habla. Un gusto estar con ustedes. Bueno, el sector privado no espera otra cosa más que la ley de simplificación administrativa sea sancionada por el presidente de la República. Así lo expresaron el pasado lunes, precisamente el día de ayer, representantes de la Comisión Intergremial de Facilitación del Comercio CIFACIL, así como también del sector de la ANEP. Ese es el tema principal que vamos a hablar. También para este día se tenía previsto, por cierto, llegar a la Asamblea Legislativa el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, acompañado de la Mesa del Café para presentar la propuesta de los $300 millones para este rubro, de los cuales 150 servirán para reestructurar la deuda de los caficultores y el resto para renovar el parque cafetalero en un periodo de 5 a 8 años. La iniciativa, recordemos, surge del acuerdo firmado en abril de este año, por cierto, y busca sacar de los compromisos bancarios privados a los empresarios para poder cancelar sus deudas a través del FOSAFI. Algo similar al saneamiento que tuvo la banca en el pasado, para recordar un poco ese tiempo. Así es que vamos a aprovechar también a hablar del tema de tarjetas de crédito. Esta semana, entiendo, va a abordarse en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ese tema que tiene que ver muchísimo con los intereses de las tarjetas de crédito. Y por supuesto también vamos a hablar acerca de las reformas a la ley MIPI, que yo creo que es importante conocer si se convierte en una autónoma con AMIPE, que es la representante del sector de apoyo a la micro, a la pequeña y la mediana empresa, se convierte en un ministerio, o qué se va a hacer con esta instancia tan importante y vital, si la queremos ver desde el punto de vista del apoyo que necesitan muchos sectores, especialmente los medianos y pequeños empresarios. Bueno, pero antes hablemos de la ley de simplificación administrativa. Entiendo, esta fue uno de los grandes logros que se ha tenido, pero hay algunos puntos claves en ellas que no convencen del todo al gobierno, especialmente cuando se trata de ver que la ley establece el silencio positivo, lo cual significa que si al iniciar un proceso de trámite comercial y este ha tardado 60 días tomando ese lapso como tiempo prudencial, si este no obtiene una respuesta, tiene todavía una apelación de 5 días, entiendo, pero si en ese tiempo todavía no hay respuesta para ese trámite, este automáticamente queda validado. A ver, cuéntenme un poquito los pormenores de esta iniciativa, que lo que busca es agilizar trámites, especialmente a aquellos exportadores que en algún momento tienen esos grandes problemas y se les presenta en términos económicos el gran
efecto negativo. En primer lugar, para poder comprender la importancia de que el señor presidente de la República sancione esta ley de simplificación administrativa, ubiquémosla en el contexto de El Salvador. El Salvador ahora ocupa uno de los últimos lugares en materia de competitividad y esto significa que se pierden oportunidades de empleo y además oportunidades de atracción de inversiones a El Salvador. En este contexto es que se forma una comisión ad hoc que produce una ley importante que busca simplificar los trámites administrativos para evitar duplicidad en el servidor público. En materia de simplificación tenemos dos áreas, lo que es la mejora regulatoria y lo que es la simplificación administrativa. Esta ley atañe a la simplificación administrativa en los procedimientos que ocupa un ciudadano cuando busca un servicio del sector público. Para el tema de la mejora regulatoria, existe otra ley que está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que la está analizando. Esta ley de simplificación de trámites administrativos busca entonces economía procesal, busca evitar duplicidad de esfuerzos, suprime trámites innecesarios, reduce los plazos en que el gobierno o la administración pública debe cumplirlos, porque no se limita solamente al gobierno, sino a toda la administración pública, adapta los trámites a una forma más sencilla para el ciudadano, elimina las exigencias de los requisitos que a juicio de un funcionario público, empleado público o servidor público pueda establecer. Existe mucha discrecionalidad. Algunas veces a un ciudadano le piden hasta 20 veces o 10 veces o 5 veces la copia de su DUI o le piden su NIT cuando, etcétera, etcétera. También pues evita esta duplicidad de documentación, impulsa la utilización de la firma electrónica que la aprobamos en la Comisión de Economía y otros medios electrónicos y además exige que se le responda al administrado al menor tiempo posible. La ley contempla lo que mencionaba, que es el silencio administrativo positivo en esta ley. Según la resolución de la Sala de lo Constitucional, estableció que sobre el silencio administrativo positivo debía observarse lo siguiente. 1. El silencio administrativo surge como un medio de defensa del administrado frente a la pasividad o demora de la administración. Es decir, esta ley va en defensa de usted, estimado amigo televidente, cuando un funcionario, empleado o servidor público retarda su trámite en la administración pública. El segundo criterio importante es que constituye una presunción legal ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa. La ley sustituye por él misma la voluntad inexistente cuando hay silencio o retraso. Lo otro es que la administración está obligada a pronunciar resolución expresa sobre las solicitudes que formulen los interesados. Si yo quiero un permiso para importar, para exportar o un permiso para construir, algunas veces la administración no da una respuesta y eso causa severos retrasos y daños y estragos económicos y evita la información. Lo otro es que, siendo así que el silencio positivo que se produce al vencimiento del plazo que estipula la ley, entonces la ley establece plazos perentorios y homologa toda la tramitología que debe existir en todo el sector público. Para hacer cumplir la ley, se delega al organismo de mejora regulatoria la aplicación y vigilancia de la ley. ¿Y qué es este organismo de mejora regulatoria? Es un organismo creado por el señor presidente de la República en el decreto 90, donde busca, también vinculado con el Fondo de Cooperación de Fomilenio, precisamente mejorar los trámites y simplificar la administración. La ley, y con esto concluyo esta parte introductoria, crea al Instituto de Facilitación de Trámites
con un directorio donde participan los 3 órganos de Estado, pero también la academia, la empresa privada, y tiene las funciones a cumplir. Pero mientras tanto, ese instituto no se cree, delega en el organismo de mejora regulatoria el cumplimiento de la ley en un artículo transitorio. Aquí aprovecho para que el señor presidente y sus asesores puedan visualizar el papel del OMR y que ojalá que si tienen observaciones, la observen la ley, que trabajemos juntos cualquier observación que pueda venir del gobierno, pero que no la vaya a vetar, sino que busquemos un instrumento que facilite estas cosas, no solamente a los empresarios, micro, pequeño y mediano, sino al ciudadano en general. Ok, a ver, Calixto, 2 cosas. El gobierno desestima la caída del país en competitividad. Margarita sostiene de que en los últimos, el país está en los lugares últimos de competitividad, a diferencia de lo que llegó a decir precisamente el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, por un lado. Y por otro lado también, ¿por qué razón ustedes no, como FMLN, como fracción legislativa, no estuvieron presentes o no participaron de la comisión ad hoc? Sí. Bueno, cómo no. En primer lugar, creo que es importante referirnos también al contexto. En el último informe trimestral sobre el comportamiento de la economía en nuestra querida patria, la institución encargada de abordar esta parte de la información, que es el Banco Central de Reserva, nos arroja datos importantes como que se mantiene el crecimiento positivo de la economía en el país, 2.3%, y pronostica al cierre de año 2.4%, y obviamente el aporte del sector agropecuario, del sector exportador, el tema de las remesas, el tema del sector construcción, son, entre otros, los sectores de la economía que están aportando, sin menospreciar los otros, están aportando este crecimiento. Obviamente es un crecimiento modesto, no es suficiente, quisiéramos crecer más y tenemos que los tomadores de decisión y los distintos sectores caminar justamente en esa dirección. Segunda cosa, en realidad nosotros no participamos porque en la asamblea hay más de 18 comisiones y temas como el que estamos abordando ahora son abordados en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, en la Comisión de Economía también, por mandato, por definición, por reglamento. Esa fue como la razón principal que no participamos. Por la cual creían que no era conveniente esta comisión. Ahora bien, yo quiero decir que yo reconozco el esfuerzo de los colegas diputados y diputadas que han participado en toda la discusión y que aprobaron justamente esta ley de simplificación de trámites. Creo que todo esfuerzo que se realice, en este caso desde el Congreso, en contribuir a esa ruta de la que estamos hablando, positiva, que lleva a nuestra querida patria, hay que ir al encuentro justamente. Y por lo tanto, reconozco ese esfuerzo, ¿no? Ahora bien, tenemos que tener, cuando aprobemos normativas, en este caso esta ley, tenemos que tener también el sumo cuidado de no caer en lo siguiente. Tenemos que evitar la colisión, por decirlo de esa manera, la colisión de leyes, el enfrentamiento de leyes que genere inseguridad jurídica o que genere incertidumbre jurídica. ¿A quiénes? A los sectores, tanto institucionales como también del sector privado, que se ven directa o indirectamente relacionados en su quehacer, en este caso en el tema de la tramitología, en el devenir del tiempo. Inseguridad o incertidumbre a partir de los tiempos que condiciona el trámite. Vamos a ver. ¿Eso es lo que ven ustedes? ¿A qué me quiero referir? Perdón, y entonces, antes de entrar a eso. Entonces, por consiguiente, tal como manda la Constitución, la ley aprobada
ha sido trasladada al órgano ejecutivo, al presidente de la República, quien por medio de su Secretaría Jurídica está haciendo el análisis correspondiente y será él quien decidirá si la sanciona o realiza las observaciones de acuerdo a las competencias que le da la Constitución de la República. Ahora bien, de cara a tu pregunta, creo que hay un asunto que tenemos que tener cuidado y es en relación a la institucionalidad. Porque ya otros, por ejemplo, el acuerdo de facilitación del comercio le da vida a un comité de facilitación del comercio, ¿verdad?, que también tiene sus respectivas competencias. Normas y competencias. Exactamente. Luego, esta ley que se ha aprobado le da vida al Instituto de Facilitación de Trámites, tal como lo decía la colega presidenta de la Comisión de Economía. Y por otro lado, ya en el Ministerio de Economía existe el organismo de mejora regulatoria. Entonces, ahí estamos hablando de 3 instituciones que si no tenemos el cuidado debido normativamente, pueden entrar en contradicción y eso genera obviamente una incertidumbre jurídica. Ahora bien, es importante decir que en realidad en términos de facilitación del comercio, perdón, de trámites, este fue uno de los puntos que se estableció en la mesa que iba a ver la temática económica, que se convocó desde el gobierno, inclusive aparece en la agenda como uno de los primeros puntos. Por lo tanto, la institucionalidad, en este caso, desde el Ministerio de Economía, se ha venido trabajando para ir enfrentando este problema que tenemos, que es la excesiva tramitología. Dicho esto, también es importante señalar que en la ley aprobada se genera un incremento a la burocracia, que tenemos que analizarla a la luz de la política de austeridad que se ha venido implementando, que se ha venido consolidando en las distintas instituciones públicas, ¿verdad? Es decir, manda, por ejemplo, a la creación de ventanillas en distintas instituciones del Estado. Y eso significa, obviamente, recurso humano. Aunque se puede utilizar del mismo recurso humano que ya se tiene, pero sin lugar a duda hay que eso analizarlo si va a requerir un recurso humano y obviamente extra destinación de recursos para ello, exactamente. Por otra parte, también se crean las, digamos, oficinas de atención ciudadana, ¿verdad?, que también estamos hablando que podría significar, y lo digo de esta manera, podría significar un incremento a la burocracia. Observaciones como estas vale la pena, inclusive hay un asunto que hay que verlo a la luz de la Constitución, que tiene que ver con el hecho de que cuando un empleado público comete una falta, eso lo establece un artículo de la ley, comete una falta en relación a lo que le señala la ley como sus responsabilidades, y son 3 faltas consecutivas, entonces queda potestativo que debe ser despedido. Entonces hay que recordar que está la Constitución, los derechos laborales, y está la ley del servicio civil y otras normativas laborales que ya podría haber también esa regulación. Y hay procedimientos debidamente establecidos. Cosas como estas, entiendo yo que se están analizando. Ahora bien, si el presidente viene y decide que la observa y llega a la Asamblea, yo quiero expresarle aquí a todos los salvadoreños y salvadoreñas y al sector productivo que estamos en la total apertura para contribuir a analizar las observaciones y a contribuir a que resolvamos eso, porque el tema creo que es un tema muy importante que hay que abordar. Del país y para incentivo. Vamos a ver, Francis, voy a hacer una pausa y regreso contigo para poder conocer, porque hay un desglose de aspectos que me parece interesante poderlos compartir con ustedes, sabiendo de que se aprueba una ley que en algún momento podría entrar en ese choque o en esa contradicción con otras figuras que ya contemplan otras leyes, como bien él lo sitúa. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. También vamos a aprovechar más adelante, conversar, hacer un contacto con el ministro de Economía para conocer sus impresiones sobre este tema en particular también. Vamos a la pausa.
Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presenta. Vámonos entonces hasta el sector conocido como La Garita. Esto es ingresando hacia Ciudad Delgado, ¿verdad? Para que ustedes, viniendo desde el sector de la 5 de noviembre hacia lo que sería Agua Caliente. Ahí está, sí, la indicación perfecta. Agua Caliente. Así está el tráfico en esta importante arteria para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona. Nuestro Megadrone nos da en detalle el tráfico por esta zona para que usted sepa cómo viene el tráfico entrando desde el sector de Soyapango hacia el sector de La Garita, ¿verdad? Una carga ligera, pero bastante fluida a esta hora del día, cuando también nuestros sistemas atmosféricos están dominando la región y vamos a tener lluvias para las próximas horas con declaratorias de alertas amarillas, a lo mejor segmentadas, como lo decía el director de Protección Civil en el informe que nos presentaba nuestro departamento de prensa. Así está esta imagen desde el oriente del país, en este importante sector de ingreso de nuestra capital. Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos está sintonizando a través de nuestra cuenta en Facebook Live para que la tenga de primera mano. Ahí estamos en Diálogo con Ernesto López y también lo retransmite la cuenta de Ernesto López Radio. Ahí están. También está Megavisión Go, la aplicación que usted puede tener en su teléfono móvil para que pueda tener de primera mano la programación de nuestros canales, así como también de nuestro grupo radial Megavisión. A ver, Francis, ¿cuál es la opinión que tú tienes con relación a todos esos elementos que el diputado Calixto Mejía mencionaba y que de alguna manera, si no entran en una armonía, estos entrarían en una contradicción de esta nueva ley que, si bien es cierto, facilita el comercio, también le facilita a los ciudadanos, ¿verdad?, tener efectividad en los procesos administrativos públicos? Por supuesto, los elementos ahí están expuestos de esta manera. Gracias, Ernesto. Quizás ordenando, esta comisión nace a raíz de las denuncias que yo recibo y hace casi a inicios de la legislación presento a la directiva, porque una comisión ad hoc la tiene que autorizar la directiva. En el 2015 presento a la directiva la solicitud para hacer esta comisión. ¿De dónde nace esta comisión? No nace de un capricho. La comisión nace de todas las denuncias que existen en aduanas, en todos los ministerios, y llega al extremo que tú tenés el DUI, que es el documento único de identidad, pero si no llevas el NIT, no te hacen un trámite. Y te dice, traiga el NIT, para ponerte el ejemplo más sencillo. Sí. Pero en tu documento, en tu DUI, está tu número de NIT. Sin embargo, te exigen que lleves el otro documento, para ponerte el ejemplo más sencillo de burocracia. Cuando nos damos cuenta la falta de competitividad que tiene el país, podemos empezar por aduanas. Una muestra para una maquila tarda 24 horas de llegar de Estados Unidos o de la China a la maquila para que prepare la muestra y la mande de regreso para tener la aprobación con su costeo. En El Salvador la muestra llega en 24 horas y tarda 3 semanas en salir de la aduana. ¿Qué nos explicó que hace el representante de las maquilas? Paga otros $20 de otro DHL, la manda a Guatemala, la manda a Honduras o la manda a Nicaragua, en 24 horas está fuera de la aduana, en 24 horas la han procesado, han hecho la muestra, tienen el costeo y lo mandan al país para su aprobación y empezar a trabajar en esa muestra y sacar el producto y poder tener así trabajo, mano de obra y poder despachar. Un pequeño ejemplo.
Un pequeño ejemplo. Vino el representante de 1000 marcas a hablar con nosotros y dijo que con El Salvador ya no se podía trabajar. Entonces, aquí hay que hablarlo y a mí me gusta, no tengo mucho tecnicismo para explicarte, pero te estoy diciendo que nace esto para quitar la burocracia que hay en el país. ¿Y eso es a criterio tuyo bajar un poco o tener claro que por eso ha bajado la competitividad el país? Sí, es que te estoy hablando de un ejemplo en aduana. Sí. Para hacer un edificio en el país necesitas 1 año. Para hacer un permiso de construcción o hacer una gasolinera necesitas 6 meses. Claro. Para lo otro necesitas 12 meses. O sea, aquí lo que existe es la burocracia que alimenta la corrupción. Porque para que te salga rápido hay que pagar. Y lo digo claro porque tú sabes que a mí me gusta ser transparente y decir las cosas como son. Entonces lo que tenés aquí es que si nace algo, y te explico cómo nace, que esta idea y esta comisión ad hoc nace en ese sentido, nos la vetó el presidente ya. Ya la vetó una vez. La primera vez. ¿Y por qué la vetó el presidente? Por las 24 horas que se habían dado. Eran 24 horas las que daban para pedir respuesta. Correcto, pero tú cuando no estás de acuerdo en algo lo observas. Sí. ¿Y por qué no hacerlo en 24 horas? Si se puede, hay países que lo hacen. Pero quizás nosotros tenemos que ir... competitividad, por eso decía, y lo voy a definir así de manera que es el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Por eso, pero lo que yo te quiero decir... Facilitación del comercio es ello. Facilitación del comercio en todo. Tú para hacer cualquier trámite en cualquier institución, porque esto no solo es para aduana, no tenés que tener más de 24 horas. Ahí es donde nace el silencio en administrativo positivo. Si no te resuelven, te están diciendo que sí. ¿Eso qué hace? Quitar la corrupción. Únicamente... ¿Y ese modelo de dónde lo sacaron? Perdón, bueno, mira, nosotros hacemos legislación comparada y tenemos que darnos cuenta que si los otros países, y te voy a poner otro ejemplo bien claro, en Centroamérica El Salvador está en último lugar. No competimos con ningún país de Centroamérica. Pero son 4 peldaños según el foro económico que bajamos recientemente, ¿no? Sí, pero con un peldaño que bajese ahorita... Ya es un nivel, es un impacto desmotivador para cualquier inversionista. Cuando hablas de una maquila, 1 centavo abajo es lo que te hace tener 100 contenedores de producción para un año, por darte un ejemplo. Entonces, esto nace así. Y como la vetó el presidente, ¿qué digo yo? Le digo a Margarita y a Mario Ponce que participó, que les agradezco su ayuda, porque es una iniciativa que tengo que si no tuviera la colaboración de Margarita y de Mario y el doctor Parker, que nos ayudó en algunos momentos, no se puede sacar, porque si no hay votos no se sacan las cosas. Y digo yo, bueno, la vetó el presidente, qué triste, pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que hacerlo por el país, intentémoslo de nuevo. ¿Y qué hicimos? Llamamos a todos los ministros, Neto. Llamamos a todos los ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el Ministerio de Salud. Trabajamos con todos los ministerios, nos sentamos en una mesa y después de trabajar varios meses, yo me acuerdo que dije, cuando se tiene visión de nación y se quiere trabajar, en esta mesa hemos sacado este dictamen, porque todos lo aprobamos. Sí. Todos lo aprobamos, no es algo que hoy pueden decir se veta por inconveniente, porque así lo vetó el señor presidente. ¿Por qué no lograste convencer al FMLN que se incorporara entonces a esta comisión, aun y cuando ya nos dijo Calixto que tenía sus propias argumentos? Antes de contestarte eso, aparte de sentar a todo el gobierno en la mesa, que yo creo que es un gran logro, y yo agradezco a todos los ministros, se sentó toda la empresa privada. Estamos los diputados y llegamos después de meses de trabajo a sacar un dictamen. Lamentablemente el Frente no quiso acompañar. Yo con todo respeto no comparto la posición que ha dado el diputado Calixto Mejía, porque tú por el país, aunque sea como decimos los salvadoreños, por fregar participás. Si no crees mucho, pero te acercás a la mesa y participás. Yo no estoy de acuerdo, y con mucho respeto al compañero Calixto Mejía, que esto es contradictorio con otras comisiones o con otras leyes. Esta lo que puede hacer, si fuese así, con el beneficio que trae El Salvador, es derogar algunas y armonizar las otras. Armonizar las otras. Eso es lo más sencillo de hacer. Pero mira, Ernesto, no estamos inventando la pólvora. Los otros países de Centroamérica ya lo están haciendo. ¿Y cómo vas a competir vos con los otros países? ¿Y cómo vas a hacer crecer la economía de El Salvador? ¿Y cómo vas a tener más trabajo en El Salvador? ¿Y cómo vas a hacer que esto surja adelante si aquí, para cualquier trámite como el que te expliqué de las muestras y cualquier otro trámite,
tarda meses. Pero no es esto estar alimentando la burocracia, como en algún momento ustedes y Arena ha sido crítico Sí, que el gobierno lo está ¿y haciendo. de dónde vamos a estar incrementando aumentando recursos, contratando gente que supuestamente es de partido, haciendo gastos innecesarios. Es parte de la argumentación. Si cuando te estamos diciendo que en 24 horas resolvás, es que no necesitas hacer más burocracia. Cuando te estamos diciendo que eso no es hacer más burocracia, al contrario, eso es quitar la burocracia que existe en el país. Mira, yo lamentablemente y con respeto que el gobierno se merece, aquí hemos regresado a los tiempos de los 50, 60, de la administración cubana o quizás de la administración venezolana, donde todo quiere cola, donde todo quiere requisitos. Mira, cuando estábamos trabajando, al mismo momento a la comisión nos mandaban colas de 5 kilómetros en las aduanas. Sí, ¿A dónde baja? Y aquí no es de hacer más grande. Existen todavía, sí. No, y aquí no es de hacer más grandes las aduanas, aquí es de hacer eficientes los procesos. Y eso así simplemente, sin mucho tecnicismo, bueno, si tú vas a Estados Unidos, hermano, ahorita, ya no pasas ni con el agente de migración, ya metes tu pasaporte en una computadora y si tenés problema pasás, ya no hay papel de aduana, todo lo que es papelería, burocracia, que la papelería que daña tanto el medio ambiente y el ocupar tanto papel, ya en todas partes del mundo donde tú viajas, donde tú te moves, las cosas son simples para poder facilitar todo. Si tú no empezás a trabajar en este país, a quitar la burocracia, a tratar de simplificar, así se llama la comisión, simplificación administrativa, quitar el papeleo de todo. ¿Cómo es posible que si tú vas a ir a hacer un trámite, y te lo decía, te piden que saques 10 copias de algo y si vas al otro ministerio, porque tenés que sacar en un ministerio con los mismos papeles, tenés que sacar un permiso y tenés que ir a otros ministerios. Los ministerios deben de estar conectados, con que lo presentes en un ministerio, debe de tener la conexión para que no te exijan en todos los ministerios los mismos papeles. Nada más de eso se trata la simplificación administrativa. Y si hemos cometido, aunque todos los ministerios participaron en esta mesa, hay algún error, que el señor presidente lo observe, nos diga dónde estamos equivocados, pero dónde que no se la puede vete, arreglar, que no la vete. pero que no la vete porque necesitamos, si nosotros no hemos hecho un buen trabajo y él nos va a corregir la plana, aunque no creo que sea así, que no la vete, lo observe y seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque el mal sí existe. Ok, vamos a hacer solo por alusión. Pero solo quiero terminar alusión. aclarándote esto, Sí. porque aquí podemos discutir todo el día, pero partamos de un punto para seguir con la discusión. La burocracia, el mal y la corrupción existe en todos lados. Y para acabarla hay que acabarla de raíz. Y para acabarla de raíz tenemos que hacer estos procesos, que si no estamos al 100% en todo, debemos de hacer algo para corregirlo. A ver, solo por alusión, Calixto, y luego le doy la palabra a Sí. Margarita. Yo creo que con lo que finalizaba su intervención el diputado presidente de la Comisión Financiera, en relación al tema de la transparencia y que las normativas vayan encaminadas a fortalecer la transparencia y a combatir la corrupción, en el FMLN encontrará siempre los brazos abiertos a ese planteamiento. Entonces, de tal manera que ese es un punto de país que nosotros creemos que hay que enfrentar también. Por eso hemos dicho que regresen los robados, pero bueno. Quisiera decir lo siguiente, mira, en la ruta que se estaba planteando. El artículo 15 del decreto establece que la copia sellada y firmada por la autoridad bastará para comprobar el plazo establecido en la ley. ¿Qué significa eso? Que deja por fuera la posibilidad de que el intercambio de información y la comunicación entre la administración pública y los administrados pueda darse de forma electrónica, en cuyo caso no existiría nunca una copia sellada y firmada. Un poco contradictorio con lo que acabo de escuchar, pero creo que más que enfrascarnos un poco en la discusión, y qué bueno que el diputado plantea una cosa que es importante. Si el presidente realiza las observaciones, pues hay que analizarlas y las que sean atendibles, atenderlas y obviamente pasar rápidamente a la aprobación. Varias cositas. Primero, desde el
14 a la fecha, se han aprobado más de 9,000 millones de dólares de deuda. Por eso la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Pero el tema de esta mañana, y podemos tener un programa específico a dónde está el dinero, porque parte de la respuesta está que ese dinero está en la burocracia, en esa burocracia que entorpece el buen servicio a los ciudadanos, que hoy que están viendo este programa se identifican claramente con que no hay una respuesta expedita y eficiente por parte del sector público salvadoreño a cualquier trámite de los ciudadanos. ¿Dónde está el dinero? 10% está en esa burocracia que esta ley quiere resolver, dando procedimientos homologados, transparentes, claros y una institucionalidad. Lo segundo, que es un tema menor, sobre el sello y la firma. Mire, la ley que estamos aprobando se refiere a la ley de firma electrónica. En esa ley de firma electrónica existe el sello y la firma electrónica. Por tanto, no necesariamente nos referimos a que tiene que estar en papel, porque la ley utiliza ya la tecnología. Tercero, sí, de acuerdo con el diputado Calixto, existe el Comité de Facilitación del Comercio que tiene que ver y está adscrito al MINEC, pero eso es estrictamente para el tema de facilitación de comercio, no para toda la administración pública que es esta ley. Aquí debe haber alguna coordinación. Cuarto, cuando se cree un ente general para la administración pública, obligará a la necesaria coordinación entre, por ejemplo, el Comité de Facilitación de Comercio. De hecho, mencionaba yo que hay dos partes, la mejora regulatoria y la simplificación de trámites, que esta ley solo tiene que ver con simplificación de trámites administrativos. Cuando salga la otra ley, ahí veremos cómo, como decía el diputado Sabla, se derogan, se ajustan, se complementan o se integran las leyes que permitan al ciudadano tener un cuerpo claro, un cuerpo direccionado, una sola ley que ayude a resolver los problemas. Sobre la competitividad, a ver si las cámaras me ayudan. Miren, aquí tengo esta gráfica que es del Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial. Y aquí podemos ver claramente cómo El Salvador ha venido decayendo hasta la posición 105 a nivel global. De 138 países, El Salvador ocupa el 105 peor. Es decir, solo hay 33 países en el mundo peores que El Salvador. Esto es tan importante porque ya no nos comparamos con los mejores, nos tenemos que comparar con los peores del mundo. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es empleo para los salvadoreños. Si El Salvador se tarda un mes para devolver una muestra, 2 meses, mire, ¿sabe lo que nos decían? El Salvador tiene 2 ventajas con Estados Unidos. 1, su posición geográfica y 2, el Tratado de Libre Comercio. Pero allá en Estados Unidos, cuando la muestra se tarda 6 meses, se perdió el negocio, se perdió la inversión y se perdieron empleos. A ese planteamiento el vicepresidente le dice hay que vender la buena parte del país, o sea, la parte buena, hay decenas de estudios, lo más importante es lo que está pasando ahora en el país, que hay un acuerdo de pensiones, así como de grandes inversiones en el sector eléctrico. Es una respuesta que le da el gobierno a este planteamiento que se hace de crítica. Yo creo que el acuerdo de pensiones es sumamente importante, ahora debemos de buscar un ordenamiento del tema fiscal de El Salvador y yo no quiero hacer de este programa un pleito, sí rescatar lo que dice el diputado Calixto Mejía, que si el presidente de la República observa la ley, que es lo que nosotros preferimos, que observe la ley si tiene observaciones, que el FMLN se incorporaría para trabajar esas observaciones. Creo que eso es una señal muy positiva al país y a los ciudadanos, porque la podemos trabajar. Y solo un último punto. No es entrar en pleito, pero sí en un debate, porque de eso se trata, ¿no? La democracia, entrar en ese debate. Y quiero rescatar esa última parte del diputado Calixto, que no me pasa desapercibida, es la voluntad de esta vez, si hay observaciones, que el FMLN se sumaría para poder trabajarlas. Esa es una buena señal. Aquí lo que debemos de luchar es que el presidente no vete la ley, como hizo con la ley de simplificación aduanera.
A ver. Sí, yo te quería decir que, con mucho respeto al señor vicepresidente, yo creo que las cosas buenas hay que resaltarlas, pero nosotros nos debemos de enfocar en lo que está mal. Lo que está bien se puede mejorar, pero lo que está mal debemos de enfocarnos en eso porque está afectando mucho al país. Nosotros, al querer hacer esta ley, no estamos diciendo, mire, todo lo demás que se ha hecho, y qué bueno que existan acuerdos de todos los partidos y que se aprueben. Qué horrible hubiera sido caer en un impago. Yo creo que eso, otra vez en el impago, sí, pero debemos de enfocarnos en lo que está mal en el país. Hay cosas que no pueden seguir pasando. Como decía la diputada, estar en los últimos lugares de competitividad en el mundo, cuando El Salvador fue un ejemplo de gente laboriosa, de gente trabajadora y de estar con la mejor mano de obra, de estar en los primeros lugares. Nosotros no podemos permitir de estarnos fijando. Bendito sea Dios las cosas buenas que se hacen, que ahorita son bien pocas. Bendito sea Dios si vino una nueva inversión. Pero ¿y de qué nos sirve que venga una nueva inversión si se van 10? No se puede, porque no hay competitividad. Con la presidenta de la Comisión de Economía fuimos invitados, ¿vale? Mi colega diputado tenía con seguridad otra comisión en esa ocasión y no pudo asistir a la inversión que se está realizando en el ingenio Jiboa. 60 millones de dólares en el campo energético. Una inversión muy importante. En un matutino de nuestro país, hace algunos días apareció la nota informativa para referirme a la fuente, pues. El crecimiento en el tema de la zafra de caña del 2016-2017 en un 15%. El sector privado, para citar otra información de uno de los matutinos del país, el sector privado invierte 150 millones en la zona rosa. Con toda la discusión de la unión aduanera se habla en perspectiva de una disminución de los costos hasta de un 25%. También en otra ocasión aparece la información de un hotel, el Marriott, que inicia operaciones de nuevo en El Salvador, que la empresa de la industria textil incursiona en la energía solar, que las remesas familiares logran en julio el monto más alto en 26 años, que la cartera de créditos bancaria creció en julio en 621 millones de dólares. Y lo más reciente fue justamente esa inversión anunciada en varias etapas por parte del vicepresidente y la empresa AES, en donde el vicepresidente de Operaciones Globales de AES afirmó el compromiso de su corporación con nuestro país, que a lo largo de los últimos años ha invertido 770 millones de dólares. Es decir, estos son, y he citado prácticamente solo inversiones fuertes, y lo que demuestran aquí son, y algunas, son los hechos concretos. Inclusive, en una ocasión que un diputado del Partido Arena tuvimos la oportunidad de acompañar al vicepresidente a la apertura de una primera fase de la empresa OPP Film allá en el bello municipio de San Juan Opico, ahí por La Lava, en Chanmico. Y cuando la prensa le preguntaba, a los amigos tuyos, compañeros tuyos, Ernesto, le preguntaron al inversionista peruano, por cierto, que por qué había escogido a El Salvador para asentar su inversión. Y él dijo 3 cosas. 1, confianza en el país. 2, estabilidad política y macroeconómica. Y 3, la facilidad que da el gobierno para asentar su inversión. Y dijo, yo había decidido primero solo invertir 52 millones, he invertido 100 y en los próximos años, eso fue a finales del año pasado, voy a invertir otros 100. Es decir, el país camina y camina hacia adelante. Y estos son hechos concretos que no es de voceros o del sector empresarial que estén aliados, simpatizando, cosas por el estilo, con la fuerza política FMLN, ¿no? Sino que son principalmente empresarios que tienen una visión de país, tanto nacionales como internacionales. Y así como lo hay en los grandes, hay en los medianos, hay en los pequeños y hay en los micros también. Yo celebro esa inversión, pero somos el último país en Centroamérica en atraer inversión extranjera. Nicaragua, Honduras, Guatemala nos llevan por lejos, no digamos Costa Rica. Así es de que yo creo que se puede mejorar, diputado. Por supuesto. Muchísimo. Claro que sí. Y para eso es esta sin ley. lugar a dudas, se puede mejorar. Yo creo que decir que no hay inversión sería mentir. Hay inversión y qué bueno que lo mencionás porque es la empresa privada que es bien atacada todo el tiempo. Pero yo te voy a decir una cosa, si comparás esa inversión
con la inversión que hay en Centroamérica, es la más pequeña, última. es la última de Centroamérica. Qué bueno. Pero Por eso planteemos digo, un mensaje positivo, el de mensaje esperanza a la el gente, mensaje pues, positivo también, ¿no? de esperanza a la gente, Claro. es que trabajemos en lo que está mal. Porque eso que tú has mencionado, Calixto, está bueno. La qué inversión bueno. pública también, Y, ¿no? bueno, pero la mayoría es inversión privada. Pero qué bueno que existe inversión. Pero debemos de trabajar en lo que está mal. O sea, no nos podemos quedar Estoy de durmiéndonos acuerdo. en los laureles No, estoy de acuerdo de también. lo que se ha invertido y que Estoy de está acuerdo. bien. Aquí tengo la Deja tabla. eso y trabajemos en lo que está mal. Aquí Yo tengo la creo tabla que de inversión en Centroamérica y aquí tenemos Panamá, aquí pueden ver en esta gráfica, y esta chiquitita es El Salvador. Sí, hay inversión, Ahora, bien poquita, y tenemos que traer mejores inversiones. Esto no puede ser. Miren Presidenta, este último lugar. Presidenta, pero el país pudo haber avanzado más, estamos totalmente de acuerdo, si no fuera por el bloqueo al que nos enfrentamos. Por ejemplo, el país está esperando la aprobación del financiamiento de $100 millones para el tema de seguridad. Está esperando la aprobación en la Asamblea por parte del Partido Arena principalmente para la creación y la construcción de Ciudad Mujer en Sonsonate, en Chalatenango y en La Unión. Está esperando la aprobación de financiamientos importantes para la conectividad. Es decir, hay ahí retos que podemos contribuir mucho más y que están esperando la decisión del actor político, en este caso, en la Asamblea Legislativa. Y nosotros hacemos aquí una invitación por el bien del país a que busquemos ese acuerdo, a que sigamos dialogando y busquemos ese acuerdo, busquemos esas aprobaciones, aprobemos el presupuesto general del Estado que recién llegó a la Asamblea, aprobémoslo en tiempo como manda la Constitución de la República, y esas serán buenas noticias no solo en el sector público, sino principalmente para el sector privado, no solo interno, sino también externo, y eso contribuirá significativamente a que si tenemos estadística negativa, pues mejoremos esa estadística, y eso trasciende la ideología política y la afinidad partidaria. Yo creo que este es un buen punto. Una buena noticia para El Salvador sería que el Banco Central de Reserva ajuste el Producto Interno Bruto. Cuando lo haga, veremos que la deuda externa de El Salvador aumenta 10 puntos con relación a lo que nos están diciendo. El endeudamiento de El Salvador llegaría a un 74%, es decir, $74 de cada 100 se deben. Ahorita nos dicen que es 64, pero no, ajusta el PIB y verá que es 74. Y la carga tributaria aumentaría 3 puntos, es decir, que El Salvador estaría tributando aproximadamente 18%, lo cual hace de El Salvador uno de los países que más impuestos paga en América Latina. ¿Dónde está el dinero? Si le damos más deuda, más impuestos y no hay obra, ya les decía, el dinero está en parte en esa burocracia que esta ley busca resolver. Han habido préstamos que se han perdido, y yo lo voy a decir, yo creo que la gente me conoce, yo acompaño todo lo que es inversión. Cuando tú tenés un préstamo para la conectividad, cuando tú tenés un préstamo para beneficio del país, cuando tú tenés un préstamo que va a traer desarrollo, no importa. El problema es cuando prestas dinero para gastar. Uno no puede estar prestando dinero para pagar intereses. Uno de los grandes problemas que ha tenido el endeudamiento del país es que sí es cierto que se han perdido préstamos buenos que han sido para la conectividad y que se debieron de haber apoyado, y yo los he apoyado. Pero también es cierto que la mayoría de los préstamos son para el gasto y abren un hoyo más grande en el déficit del país. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, favor preguntarle a los diputados sobre la situación de trabajadores en CONAMIPE. ¿Están en riesgo nuestros derechos laborales? Es interesante. No, no están en riesgo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Bueno. También el ministro de Economía, con relación al tema de la ley de simplificación administrativa, me ha hecho llegar 11 observaciones que él está planteando a esta ley. Que las pase y las vemos. Entre esa ley, entre los considerandos, está de la creación del Instituto de Facilitación de Trámites, INDEFACIL, presenta el riesgo de dualidad de funciones o conflicto de atribuciones con otras instituciones, incluyendo el Ministerio de Economía. Sí, pero Ernesto, lastimosamente el ministerio participó y no hizo esa observación. Pero no importa, que no nos veten la ley, que las observen y nos volvemos a sentar en la mesa para sacar al país adelante. Comparto esa postura. Ahí tiene la respuesta del ministro de Economía. Démosle esa buena noticia al país. Y yo por eso rescato lo que dijo el diputado Calixto Mejía, que una vez el presidente observa la ley, el FMLN se incorporaría a nuestro trabajo para resolverlas y darle al país una buena ley. Sigamos conociendo este tema. ¿Cuándo volvamos?
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias al pago puntual de tus impuestos, Soyapango es un municipio en desarrollo. Miguel Arévalo, alcalde. Unidos por un Soyapango mejor. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Dualidad de funciones, como por ejemplo en el caso de la creación de este Instituto de Facilitación de Trámites. Esto traería consigo un conflicto de atribuciones con otras instituciones. Bueno, hay muchas figuras ahí que plantea el ministro en un pliego de observaciones, son 11 las que está planteando y que nos las hace llegar. Y le agradecemos al ministro de Economía el hacerlas llegar. Quiero hacer un llamado a los asesores, sin embargo, del Ministerio de Economía en el sentido siguiente. El artículo 1 de la ley dice que las disposiciones de la presente ley tienen por objeto simplificar los trámites y procedimientos administrativos, promover la eficiencia y la optimización de los recursos públicos a fin de garantizar que toda la administración pública dé una pronta y efectiva resolución a las gestiones presentadas por los usuarios de los servicios públicos. No tiene que ver solamente con comercio, es de toda la administración pública para todos los servicios públicos apegados a la legislación. Y luego la administración pública comprende el órgano ejecutivo y sus dependencias, todas las instituciones autónomas y demás entidades descentralizadas del Estado. También comprende el órgano legislativo y judicial, así como los organismos independientes en cuanto realizan excepcionalmente actos administrativos. Incluye a los gobiernos locales, incluye al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, e incluye la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Consejo Superior de Salud Pública, el Tribunal Supremo Electoral y en general cualquier institución de carácter público cuando excepcionalmente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo. Significa que no solo es para empresarios esta ley, sino que para un salvadoreño promedio que hace para todas las instituciones, como las acabo de leer, y para que el ciudadano reciba un pronto y eficiente servicio de todas las instituciones públicas del país. Nos queda claro, solo para resumir un poco, entiendo que si hay una sanción, pues esta llega o observación, esta llega con el beneplácito de poder acompañar ahora este proceso, Calixto, ¿verdad? De parte del Ejecutivo. Sí, nosotros como reitero, nosotros no hemos estado para nada cerrados al tema. Claro cierro este capítulo. ¿Qué pasó con AMIPE? Reformas a la ley de la AMIPE, busca estabilidad laboral para empleados, se convierte en un ministerio con AMIPE, que sería lo más idóneo, obviamente, tener un ministerio para la micro, para la pequeña y la mediana empresa. Si es la que son los héroes anónimos en este país. Sí, mira, el problema ahí, lo estamos viendo los tres en la Comisión de Economía, es que al querer hacer autónoma con AMIPE, los empleados piden su indemnización. Y ahora la ley te dice que si un empleado renuncia, le debes de dar su indemnización también. Y yo te digo, a nosotros como empresarios tenemos que pagar la indemnización, se vaya o se quede el empleado. Y no es posible que el gobierno esté queriendo cambiar las bases legales de CONAMIPE sin querer respetar el derecho laboral de los trabajadores. Yo estoy con ellos ahí, ayer llegaron y he presentado un recomendable el día de ayer para que se respete el pasivo laboral de todos los trabajadores. No es posible que el gobierno esté dando un mal ejemplo. Ahora, eso es en el escenario
de que se iba a convertir en autónoma. Ahora la presidenta de la comisión, y le cedo la palabra a Margarita, me estaba comentando de que ella recibió información que ya no se va a hacer autónoma, sino que solo va a estar adscrita al Ministerio de Economía. Queda lo mismo entonces, porque está pero adscrita al sin Ministerio de embargo, Economía, le deben de respetar, aunque quede adscrita, y yo le pedí a la presidenta que nosotros no legisláramos en el sentido de hacerla autónoma o si va a tener que ser adscrita hasta que no se resuelva el problema de los trabajadores. Mire, yo he estado en reuniones con Citco y ellos lo saben. Cada vez que me han pedido audiencia hemos hablado muchísimo sobre la situación de los trabajadores. Le reitero en público, esta ley no va a afectar los derechos laborales adquiridos ni los derechos laborales de los trabajadores de CONAMIPE. Nunca ha estado en la mesa una iniciativa de que los afecte. Ahora bien, les cuento cómo está la situación en este momento. El Ministerio de Economía envía un proyecto de ley en la cual convierte a CONAMIPE en una autónoma. Desde ese momento hemos tenido innumerables sesiones, tanto de la Comisión de Economía, así como de un comité técnico, para ver todos los aspectos de la reforma y convertir a CONAMIPE en una autónoma. Entre las instituciones que pedimos que nos dieran su opinión, precisamente porque tiene implicaciones presupuestarias, es al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda responde que no se puede crear una autónoma con fondos públicos. Entonces, aquí entramos en una contradicción entre la utilización de fondos públicos y la creación de una autónoma. Al continuar con nuestras consultas, llegamos a la conclusión, por lo menos del ministro de Economía y de Hacienda y con el FMLN hemos platicado y con el diputado Sabla hoy en la mañana, en que efectivamente esta debe quedar adscrita al Ministerio de Economía, pero sí hacerlo por ley, porque ahorita lo que existe es un decreto ejecutivo que deja en el limbo muchas cosas. Al hacerlo por ley adscrita al Ministerio de Economía, entonces se resuelve el tema de los trabajadores, porque no hay alteración alguna del estatus que tienen en este momento. Ahora, yo tengo una reunión con Citco hoy en la mañana y vamos a ver esta situación, pero sí decirles de que no hay intenciones. Yo nunca he escuchado a ningún diputado ni al gobierno. Estamos claros que hay estabilidad. Regresemos al punto. ¿Verdad? Entonces, probablemente. La importancia que tiene la micro, la pequeña y la mediana empresa tener una identidad institucional. Sumamente importante. Pero quedar adscrita al ministerio bajo la argumentación que plantea Economía y Hacienda es como quedar con lo mismo. Margarita, no, porque le da fuerza de ley, porque a CONAMIPE le da facultades con fuerza de ley, porque exigiría rendición y programas a fuerza de ley y porque el MINEC estaría obligado a darle a CONAMIPE lo que la ley le exige, que es esa fuerza programática, esa fuerza de asesoría, esa fuerza de prioridad, porque hay que decirlo con todas sus letras. Aquí el empleo lo genera la pequeña y la mediana empresa, Calixto, en sus grandes volúmenes. A ver, Calixto, ¿cuál es la opinión que tiene alrededor de este punto? Bueno, el FMLN. Sí, en realidad creo que tú has citado bien el punto, en que lo que se pretende dar un salto jurídico en la plataforma jurídica e institucional para CONAMIPE, que es la institución encargada de trabajar bajo políticas y programas por parte del gobierno para el sector que más empleo genera en el país, que son las micro, las pequeñas y medianas empresas, sin menospreciar para nada el aporte que da a la economía la gran empresa. Creo que ese es un punto fundamental. Dos, que una institución no sea autónoma, sino que quede adscrita, no significa que quede en una situación de debilidad o de vulnerabilidad. No existe, Ernesto, no existe institución alguna autónoma
por ejemplo, que no esté adscrita a un ministerio determinado. Todas las instituciones autónomas están adscritas a un ministerio determinado. No son tan autónomas como poder... Son autónomas en tema financiero Sí, y toda sí, esta sí. cosa, por ejemplo, ¿no? Tercera cosa, sí, los trabajadores no tienen que preocuparse por su estabilidad laboral. Ahora bien, creo que es importante reconocer el trabajo que se ha venido realizando desde la creación y la que mantiene realizando CONAMIPE actualmente con los 33 puntos de atención en la cual genera esa relación con la micro y la pequeña empresa en 9 centros regionales. Estábamos conociendo la información de que han atendido alrededor de 54.144 unidades productivas en los programas de emprendimiento, en el de Un Pueblo, Un Producto, empresarialidad femenina, crecimiento empresarial, programa de proveedores y el programa de desarrollo artesanal. Y al mismo tiempo ha habido un crecimiento importante en el cual las MIPYME participan en las licitaciones y en las contrataciones del sector público y al mismo tiempo en 3 años se han otorgado 40 millones de créditos a las MIPE. Por lo tanto, una institución con esas características de trabajo merece y requiere que pase a dar ese salto y obviamente un reconocimiento a todos los empleados, a todos los trabajadores y trabajadoras y funcionarios. Obviamente es una obligación que tienen como funcionarios públicos a toda esa labor que están realizando. Francis, el gobierno iba a presentar este día un paquete de reformas para reactivar la Antes de eso, caficultura. solo anunciar al país que hoy a las 9:30 se reunirá la Comisión de Economía. Ahí estamos nosotros tres y precisamente estaremos abordando este tema de CONAMIPE. Esperamos dictaminar pronto y asegurarles de que esto será bueno para la pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, así como para los trabajadores de CONAMIPE. Interesante conocer ese detalle y sobre todo también la buena noticia para todos los trabajadores de CONAMIPE que nadie está pensando en cesarlos de sus puestos de trabajo. Este día se tenía prevista la visita del vicepresidente de la República a la Asamblea Legislativa. Entiendo que se posterga para el día de mañana. Sí, Hablemos de esto cuando regresemos, porque se va a presentar reformas que buscan, y esta es una buena noticia también para el sector cafetalero, reactivar la caficultura desde 2 puntos de vista, ¿verdad? El otorgamiento de crédito de $300 millones para que puedan salir de los compromisos bancarios privados que ellos tienen y puedan pasar esa deuda al FOSAFI, ¿no? Siempre con la modalidad de pago, pero con bajos intereses, ¿no? Eso habría que aclarar cómo fue presentada la iniciativa y de la visita del señor vicepresidente. El otro punto a discutir es el tema de los embargos, que es otro tema. Correcto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Gracias al pago puntual de tus impuestos, Soyapango es un municipio en desarrollo. Miguel Arévalo, alcalde. Unidos por un Soyapango mejor. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este gobierno. A ver, Calixto dice, en este gobierno es cuando más multas y demoras se han pagado en aduanas por ineficiencia y burocracia. Eso significa altos costos para las empresas, dice Luis Enrique, que nos escribe. A ver qué opinión tiene al respecto. Antes de entrar al tema de café, y perdona, pero ya voy a salir con este tema. El colosal desorden de las aduanas se debe a la incapacidad, titula el editorial del periódico El Diario de Hoy, este día, tal y como lo estamos viendo en esta pantalla. A ver, Calixto. Bueno, hay un nuevo titular al frente de la Dirección General de Aduanas, el licenciado Flores, creo que ya lo tuviste en una ocasión aquí. Sí, no hemos ¿seguro? tenido, pero no lo has tenido, ¿no? Con Pero Alfredo Mera Lagos. Ok, pero en todo caso, decir que se está haciendo todo un esfuerzo para volver cada vez más eficiente a las aduanas en el país. Y creo que ese es un reto y es un proceso permanente. Yo lo que he escuchado por parte del titular, que está haciendo lo que está a su alcance y de acuerdo a la ley para resolver toda esa problemática que los exportadores o los importadores se enfrentan
en la realización de sus trámites. A ver, Francis, ¿qué busca este pliego de reformas para reactivar la caficultura que el gobierno tenía previsto presentarlas este día, pero entiendo que hasta mañana vuelve a postergarse la visita del vicepresidente a la Asamblea? Sí, y yo creo que el vicepresidente le ha puesto bastante atención a este tema y te quiero, como presidente de la Comisión Financiera, primero aclararle a todos los caficultores que como presidente solo tengo un voto en la comisión y que si no hay la mitad de los votos más uno, yo no puedo sacar un dictamen. ¿Quiénes no te dan los votos, Francis? Bueno, no ha habido un acuerdo de todos los partidos. Entonces yo lo que te quiero explicar es que llega una iniciativa del presidente de la República, y tú lo mencionaste muy bien, de 300 millones de dólares, 150 millones de dólares para refinanciar y 150 millones para reactivar el parque cafetal. Pero esos 300 millones no existen. Entonces nosotros responsablemente convocamos a la presidenta del Banco Hipotecario, que es la que más deuda tiene de los caficultores, también avanza, aunque no tiene mucha deuda, y la presidenta nos dijo que si nosotros no conseguíamos los 150 millones para pagarle a los bancos, que es la iniciativa del presidente y de la mesa del café, el Banco Hipotecario quebraba, porque no le podés quitar y suspender los embargos de esa manera. Como una iniciativa personal, en lugar de suspender los embargos, pido yo a la comisión que sacáramos un dictamen de que se les otorgue un refinanciamiento. Cuando tú otorgas un refinanciamiento, al mismo tiempo se suspenden los embargos, pero no lo haces con una suspensión de embargos, a lo cual la señora presidenta del Banco Hipotecario dijo también que eso le causaba doble reservas y que el efecto iba a ser casi lo mismo, porque le iban a aplicar reservas a créditos que estuviesen mal calificados, les tenía que dar un nuevo refinanciamiento. Y en esa lógica tiene razón. Toda la razón. Baja la quiebra en la institución. Avanza, aunque no tiene muchos créditos, dijo lo mismo. Lo que yo te quiero decir es que nosotros como legisladores llega hasta cierto punto el margen donde podemos intervenir, pero nace una iniciativa mal presentada, porque desde el momento que te dicen a ti que te van a dar 150 millones de dólares al FOSAFI para que compre la deuda y 150 millones de dólares para reactivar el parque cafetero, pero no tienen el dinero, la iniciativa no camina, porque la iniciativa lleva como fundamento el tener los 300 millones de dólares. Lo que te quiero decir, aparte de eso, que yo ayer tuve comunicación con el secretario del vicepresidente, y mañana en la plenaria vamos a pedir que se convoque a la Comisión Financiera, vamos a recibir al señor vicepresidente con una nueva propuesta, vamos a trabajarlo en ese momento en la plenaria, vamos a acompañar al señor vicepresidente para que la presente en la ventanilla, y si es el mismo día podemos trabajar en la comisión con la nueva propuesta del vicepresidente, que yo tengo entendido que va a quitar esos problemas que tiene la iniciativa que presentaron este año. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, yo estoy dispuesto a apoyar a todo el sector cafetalero del país, como lo han manifestado los diputados de todos los grupos parlamentarios. Ver, sí. Pero para terminar, todos los diputados de los grupos parlamentarios quieren apoyar al sector cafetalero, pero no podemos apoyarlo cuando mandan una iniciativa que no tiene salida. Bueno, vamos a ver. Hablando de café, el domingo pasado tuve la oportunidad de acompañar al liderazgo del sector con el vicepresidente y otros funcionarios en Cisco a la celebración del Día Nacional e Internacional de la Caficultura en el país. Pude disfrutar del café nacional. Sí. A propósito, todo el fin de semana. Supongo que este café es nacional. Por supuesto, ahí está, gracias a nuestro patrocinador Mr. Donut, ahí está. Bien, excelente. Entonces, hablando del tema de manera concreta, lo que está en la Asamblea es una de las medidas a las que arribó la Mesa por el Café, que es un acuerdo histórico para el país. Firmado en abril, creo. Exactamente. Este año se firmó. Bien. Y mira, estimados compatriotas, es un tema que va más allá de los números y de lo financiero. Tiene que ver con la calidad de vida, no solo de las personas que están en ese giro, sino de toda la sociedad salvadoreña. Tiene que ver con el agua,
tiene que ver con el oxígeno, tiene que ver con empleo, tiene que ver con divisas, tiene que ver con medio ambiente en general. Por lo tanto, creo que es responsabilidad de los tomadores de decisiones tomar a tiempo, valga la redundancia, las decisiones para que cuando lleguemos no sea eso demasiado tarde. Nosotros estamos listos con nuestros votos para aprobar la suspensión de embargos de manera temporal, y así como si no estamos hablando de condonación de deuda, estamos hablando de suspensión de embargos de manera temporal. Fíjate cómo están las cosas. Son 322 millones de dólares los que actualmente adeuda el sector caficultor, de un universo de casi 3.060 créditos otorgados. Son 141 créditos que están en proceso judicial. De ese universo son 141 créditos que están en proceso judicial. El Banco de Fomento Agropecuario, su cartera para el sector cafetalero son prácticamente 70 millones de dólares. Entonces, y el BFA también tiene una línea de crédito para eso. De tal manera que de ese universo, el 26% de esa cartera de crédito es que tiene el banco hipotecario, es que tiene problemas y para el cual va dirigido justamente ese proyecto de decreto. Ahora, por lo que he dicho, es necesario pasar a aprobar eso. ¿Qué lleva el presidente mañana, el vicepresidente mañana? Lleva reformas a la ley del FOSAFI para sanear la cartera de crédito y lleva reformas a la ley de fideicomiso que desde el 2010 existe para atender al sector cafetalero. Y de tal manera que uno de los argumentos que le he escuchado aquí a mi colega y que le he escuchado también al Partido Arena y al PCN en la Comisión Financiera es que la medida primera de suspensión de embargos por sí sola no resuelve. Entonces ahora, y han planteado la necesidad de esas otras dos medidas, ahora o mañana que lleguen los otros dos anteproyectos de reforma, entonces podríamos decir que están los tres cuerpos de ley y que me genera esperanza el presidente de la Comisión Financiera de que pronto no solo pasar a discutir, sino pasar a aprobar, porque urge justamente, porque este es otro tema de país. Claro, me parece que es interesante. Margarita, le doy la palabra, me voy a la pausa. Muy breve sobre el tema del café. Quiero irme a la pausa para darle el tiempo, porque cómo no. regreso claro que sí. Vamos a la pausa, volvemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Margarita, no hay votos hasta el momento, dice el presidente de la Comisión Financiera, del resto de partidos para acompañar este proyecto que busca reactivar la economía en el campo. Enfrente estamos listos. ¿Sí? Arena, ¿qué dice? Mire, yo creo que es importantísimo reconocer el valor de la caficultura en el país. Ya se mencionaron en el tema ambiental, en el tema de agua, en el tema de los bosques, en el tema de trabajo, en el empleo, en el tema de crecimiento. Y también hay un elemento de identidad cultural asociado con todo el tema del café. Y esto no es menor cosa, quiere decir que es un tema que está profundamente asociado con el país. Por tanto, es un tema de orgullo nacional en que la caficultura vuelva a ser lo que un día fue, esplendorosa, grande, creadora de empleos, de exportadores del mejor café del mundo, y es una buena marca país. Ahora, este apoyo a la caficultura que Arena lo tiene desde siempre y lo seguirá teniendo, inclusive en la mesa por el café que se creó, participó nuestro diputado Ernesto Mason en esa mesa, que estuvo en este programa, por cierto, hablando sobre los acuerdos de la mesa. También debemos de reconocer que no puede hacerse destruyendo, por ejemplo, al banco hipotecario, que es precisamente quien otorga los créditos. Yo desconozco la reforma que va a presentar el día de mañana el señor presidente, vicepresidente de la República,
al FOSAFI y al fideicomiso. Pero vamos a estar atentos al contenido de dichas reformas, y ya lo dijo el presidente de la Comisión Financiera, de que lo van a recibir en comisión. Ahí van a estar nuestros diputados, miembros de la Comisión Financiera, y con el mensaje a la caficultura nacional. Arena apoya a la caficultura, pero lo que hay que ver son estas reformas que hoy por hoy no las conocemos en detalle. Y yo creo que hay que ser responsables, Ernesto, en decir que cuando el mismo gobierno, por parte de la presidenta del banco, que es un banco estatal, nos dicen los problemas que causaría el haberlo hecho como fue presentado, y que yo creo que Calixto aquí no me debe dejar mentir, el hecho que el vicepresidente llega con una nueva propuesta es que hemos hecho un buen trabajo el no aprobarlo como iba, porque si no, no la estuvieran cambiando. Pero esto va más allá. No es sobre el mismo tema, ¿eh? Es sobre el mismo tema, pero son decretos distintos. Pues sí, que no anulan el que presentó es un tercer cuerpo de ley. Lo vamos a revisar mañana, pero entonces si querés nos vamos más allá, porque a mí no me gusta que al final los diputados en la Asamblea somos los responsables de todo. Si aquí viene un problema que cuando hablaba Margarita de la competitividad en Centroamérica, y nos vamos al tema de café, en el único país donde la Roya acabó con el café en Centroamérica ha sido en El Salvador, y ahora estamos pagando más caro para reponer el parque cafetero porque en su tiempo no atacaron la Roya. Yo me acuerdo, y yo no soy experto cafetalero, pero yo me acuerdo que cuando hace 2 o 3 o 4 años empezó el tema de la Roya en El Salvador, vimos la acción que tuvieron los demás países en Centroamérica y nosotros no la tuvimos. Hoy estamos pagando 100 veces más el precio para renovar el parque cafetalero, porque los otros países de Centroamérica hoy nos han comido en la producción del café hasta en 10 veces, y nosotros no tuvimos una acción en el momento, y hoy nos encontramos con este problema que van a resolver los diputados, que no tendríamos por qué estarlo resolviendo nosotros. Si el vicepresidente llega mañana mismo como presidente voy a convocar. La comisión no se ha reunido más en este tema porque el vicepresidente pidió que él iba a llegar con esta propuesta, va a llegar mañana, lo vamos a recibir y vamos a tratar de resolver el problema lo antes posible. Y que no es la primera vez que a El Salvador le llega la Roya. La diferencia es que no se hizo lo correcto en el momento oportuno, y eso nos pone en un rezago en relación a Centroamérica. Tenemos que hacer algo. Pero mañana hay que ver qué tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para matar ese gusanito de la Roya. Hay que tener un instituto de investigación de la ciencia del Estoy haciendo una broma del famoso gusanito de la Roya. Pero te quiero explicar, quiero explicarle a todos los cafetaleros que a mí se me informó ayer que cómo hacíamos si había plenaria. Y yo le dije al secretario, el vicepresidente, no importa que haya plenaria, como presidente de la Comisión Financiera, voy a convocar a la comisión, y si es posible trabajar mañana mismo trabajamos la propuesta del vicepresidente, porque soy responsable de que, y entiendo el tema del café, y vamos a dar todo nuestro apoyo posible para resolverlo. Yo creo que el sector lo que requiere más que palabras son hechos. Y cierto es que desde mayo, si mal no recuerdo, está en la Comisión Financiera el decreto para suspender los embargos. Pues va a ser culpa nuestra. Han pasado varios meses y no se han tenido los votos, como lo dijo el presidente. ¿Va a ser culpa de ustedes ahora entonces? Nosotros desde el primer momento, como FMLN, hemos dicho, estamos listos con nuestros votos después de la discusión que se hizo. Pero es contradictorio, porque tú decís que está listo con los votos y llega la presidenta, que es del Estado, el Banco Hipotecario, a decir que quiebran el banco si ahora bien, votos. Se ha puesto de argumento de que la medida es aislada, pues mañana llegan nosotros proyectos de decreto que no son, vuelvo a decir, no sustituyen al anterior, sino que son parte de, y ahí el sector cafetalero pues podrá ser protagonista, y ojalá pronto, ¿verdad? Estamos iniciando octubre, ojalá que no termine octubre sin que no hayamos aprobado. Sin que lo descubra. Eso sí, esos 3 proyectos. Complacidos de haberle ofertado al país un tema también de mucha importancia en materia económica, la facilidad del comercio, la facilidad de los trámites que seguramente usted tiene dentro de la administración pública y que merecen una pronta respuesta, ha sido parte del tema central, y ahora también este tema que tiene que ver con la reactivación del agro
que es vital, fundamental para generar empleo en el campo. Solo para Gracias. cerrar, Ernesto, yo 5 propuse el refinanciamiento a las deudas de los cafetaleros y eso al mismo tiempo suspendía los embargos. Ok. Tampoco tuvo votos, o sea, no es responsabilidad ni como presidente ni los demás diputados de los demás partidos el hecho que hayan presentado algo lo quieran solo de la manera que lo han presentado cuando misma gente del gobierno dice que es imposible Ok, hacerlo. interesante. Margarita, gracias por haberme acompañado. Gracias, Gracias Ernesto. también, Francis. Gracias, Gracias. Calixto. Gracias. Nos quedaron pendientes las tarjetas de crédito. El tema de ¿ah? tarjeta de crédito. Para otro programa Ese lo traemos. tema va el miércoles en agenda. Y lo vamos a tener que acá o lo bajarlas. vamos a llevar a radio también. Gracias por estar con nosotros. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.